Bueno, tenemos que agradecer a Luis Laferrier, él es economista de la ciudad de Paraná, de Entre Ríos, y siempre lo convocamos para pensar, digamos, situaciones de la economía de nuestro país y con una mirada bastante crítica, una mirada totalmente distinta a los economistas que uno puede llegar a ver y escuchar en los medios de comunicación. En primer lugar, Luis, muchas gracias por tu buena predisposición. Y la pregunta sería, ¿por qué llegamos a esta situación en la economía? Estamos hablando de una situación de inflación y una situación donde el dólar realmente se escapa y no tiene techo. Llegamos a una situación, en todo caso, más grave de la que veníamos transitando en meses y años anteriores, pero tampoco es una situación novedosa para los argentinos. Eh, Tiene algunas particularidades, sí, porque muchas veces se repite de que esto es común en Argentina, que pasemos por crisis periódicas. Lo que sucede es que esas crisis periódicas se están haciendo cada vez más profundas desde el punto de vista de la forma en que afecta a la economía y a la sociedad en general. Una crisis que yo creo que viene desde los años 50, crisis periódicas que se inician por problemas del sector externo de la economía, porque periódicamente faltan dólares y cuando faltan dólares su precio sube, y al subir el precio del dólar genera un proceso que todos conocemos que se llama inflación. Y esa inflación normalmente lo que afecta es a los sectores de menor poder adquisitivo, que son más vulnerables, y en el fondo significa una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y poderosos. La diferencia que tiene en este siglo esos periodos de crisis es que las crisis son cada vez más profundas porque ha habido cambios estructurales que nos han hecho mucho más vulnerables, han desindustrializado gran parte de lo que era tal vez el sector más importante de nuestra economía, que era la industria, la que generaba más empleo, generaba más tecnología, mayores avances desde el punto de vista económico, y eso lo que nos llevó a un proceso de, yo llamo, ¿no?, de primarización, lo que es el extractivismo depredador, donde las actividades primarias empiezan a ser las únicas que tienen posibilidades de sobrevivir en la competencia mundial a costa de que se depreda nuestro territorio, se destruye nuestros bienes y se contamina el ambiente. Es decir, que se ha pasado a una economía donde había, en cierta manera, un relativo desarrollo del sector industrial con interesantes sectores que competían a nivel internacional. Eso lo que nos daba era una estructura social también mucho menos desigual, con sectores laborales también con muy casi nulo nivel de desempleo, y donde los que estaban empleados eran empleados con todas las de la ley, con todos los beneficios. Hoy estamos en una situación donde, si bien el desempleo es alto, pero mucho más alto el empleo precario, el empleo informal, el empleo que no tiene ni derecho y tiene muy bajos ingresos, porque queda poco margen para desarrollar actividades competitivas, genuinas y productivas, de manera que lo que queda como competitivo en la Argentina es aquellos sectores primarios, como son, por ejemplo, bueno, lo que llamo el rubro de los agronegocios, la producción de transgénicos, la monoproducción de transgénicos, o el extractivismo como petróleo, el gas a través del fracking, o como la megaminería, que son actividades que van destrozando el ambiente, que van destrozando territorios, que van contaminando, y que hacen casi difícil la vida en esa zona, la vida digna en esa zona y la vida sana. Entonces, llegamos a una situación donde la economía está en una encrucijada muy grande, porque los sectores que más que concentran riqueza, que más ganan, los sectores que tienen el control de las actividades más importantes y más dinámicas, son muy pocos y son mayoritariamente extranjeros. Pero también hay grandes grupos económicos nacionales que son minoritarios. Todos ellos, todos ellos tienen el mismo comportamiento. Ganan como nunca, son los que más ganan, y ganan mucho más cuando hay inflación, pero esa ganancia la obtienen en pesos, la obtienen dentro de nuestro territorio. El capital financiero tiene ganancias fabulosas que le garantiza el Banco Central a través de la LELIQ. La LELIQ y los pases activos suman más de 12 billones de pesos que se van multiplicando permanentemente sin hacer ninguna contribución productiva. Y esa plata, lo mismo que la ganancia de las grandes corporaciones que saquean nuestro territorio, esa plata la tienen en pesos
pero su objetivo es llevarla afuera, transformarla en dólares. Entonces no existe posibilidad alguna de poder hacer frente a esa demanda de dólares, porque es infinita. Entonces esa demanda de dólares, ¿qué genera? El país que produce dólares a partir de las exportaciones, se encuentra que los dólares son escasos y van a seguir siendo escasos y cada vez más. De manera que al ser escaso sube su precio. Y al subir su precio, sube todos los precios de la economía. Y eso hace de que, por un lado, tengamos inflación, una inflación desenfrenada, pero por otro lado, otro problema, las actividades productivas empiezan a ser cada vez más difíciles de mantenerse porque empieza a haber muy bajo poder adquisitivo, quedan las actividades para exportación. Y lo que se promueve en este caso, yo creo que es un modelo, no son estrategias aisladas, sino un modelo que busca que esta sociedad deje de tener un sector amplio de clase media que consume dignamente, digamos, para ir engrosando todo lo que es lamentablemente, ¿no? La porción de la población que está viviendo en una línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia, porque eso consumen mucho menos. Es decir, están dejando más saldos exportables y nosotros no podemos ni siquiera consumir la energía porque nos sale cara, sino consumir combustible, no, alimentos, bueno, todo eso, y bueno, que como dicen algunos, bueno, suben tanto que no van a poder vender a nadie, no, no el objetivo es que no vendan acá adentro, pero van a vender afuera. Entonces, el tema es que nosotros transformamos una economía que está apuntando a generar nada más que exportaciones para conseguir dólares. ¿Y para qué queremos esos dólares? Para abastecer esta demanda insaciable de los grandes capitales y además para pagar una deuda externa fraudulenta, inexistente, que no la debimos nunca, la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Entonces, en ese marco, yo creo que hay que ser lo más crudo posible en el análisis, en el diagnóstico, para decir, no vamos a solucionar nada. Estamos tomando créditos de cualquier lado que nos den, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, créditos de bancos privados, de inversores extranjeros, para poder tener dólares en el Banco Central para que se los vuelen en pocos días. Y eso hace de que, bueno, quedemos rehenes, ¿no es cierto?, de ese capital financiero usurero, que lo que busca es que cada vez haya mayor devaluación. ¿Por qué quieren la devaluación? Porque la devaluación genera inflación, genera además un impacto diferencial en ciertos sectores. Los que exportan ganan, pero eso es a costa de la caída del poder adquisitivo del resto de la población. Es un poco el marco, ¿no? ¿Por qué entendemos que somos tan ricos pero a su vez, y tan pocos, pero a su vez estamos tan empobrecidos? Sí, además, Luis, somos un país agroexportador que también digamos, somos productores de materias primas. Vos hablaba justamente de un modelo que llegó hasta la década de los 70, que éramos industriales, que era sustitución de importaciones, pero con este dólar ni los empresarios, digamos, que se dedican a la industria pueden comprar y tampoco se le permite. Entonces, esto cada vez se está achicando solamente con una lógica que nos quieren imponer desde el Fondo Monetario Internacional o los grandes sectores de la economía mundial, con un capital especulativo que sabemos hacia dónde nos llevan. Sí, esa lógica tiene que ver también con un proceso que vivimos a nivel mundial, donde este orden social tiene una base económica que tiene procesos que desata, que es la búsqueda de la máxima ganancia en términos de negocios individuales y la búsqueda del máximo crecimiento. Crecimiento, dicho en otros términos, crecimiento significa que se genera mayor cantidad de bienes y servicios. Pero eso implica también, en términos materiales, que cada vez sacamos más recursos de la naturaleza, cada vez quemamos más energía y cada vez arrojamos más desechos y residuos al ambiente. Entonces, cuando hay más crecimiento, hay más depredación, hay más quema de combustible, que es la base fundamental de la energía que usamos, y hay más contaminación. Entonces, eso empieza a generar problemas al punto de que hay un montón de bienes que son indispensables para la vida que empiezan a ser escasos a nivel planetario, dado este nivel de consumo desenfrenado de un sector de la población. De manera que esos sectores que son los dueños del mundo, llamémosle así, tienen un proyecto que es, primero, garantizar el acceso a esos bienes a su sector, ese sector minoritario, y asignar funciones en función de los distintos espacios geográficos. Y América Latina está destinada en este margen a ser proveedora de bienes primarios, energía, alimentos, agua, y no interesa
los pobladores que estamos viviendo acá, ¿no es cierto? Entonces los modelos económicos sociales no responden a pensar cómo podemos vivir mejor todos los que vivimos acá, sino cómo podemos garantizar que esos recursos no los gasten los sudacas, sino los puedan extraer y saquear para llevárselos al norte. Entonces, esto en el fondo es el modelo. Entonces uno puede decir, uno puede analizar cualquier política técnicamente y va a ver que responde a esta dinámica, lamentablemente. Sí, además, Luis, estamos viviendo donde esto, ¿no? Las consecuencias de un modelo donde también los recursos cada vez son más escasos, como vos lo decía, pero influenciado, ellos hablan de la situación de la matriz energética, también se habla de la guerra de Ucrania, hablan de precios que han subido en términos internacionales, pero la bicicleta financiera sigue estando presente. La burbuja, que en algún momento fue la burbuja inmobiliaria o fueron otros temas, digamos, como las bancas, hoy también se está dibujando en esto, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué se avisora? Porque los grandes partidos políticos están dentro de este modelo, más allá de las pequeñas modificaciones que puedan hacer, porque no hay cambios rotundos en esta visión de pertenecer al capitalismo y seguir pagando al Fondo Monetario Internacional y cambiar este sistema productivo o este sistema de que nos está llevando a este lugar que hoy es tan malicioso para la sociedad argentina. El proceso electoral, yo hace mucho tiempo que soy consciente de que no va a solucionar nada, porque ya se ha transformado, se ha hecho muy elitista. Quienes pueden entrar a competir en las elecciones tienen que tener un respaldo financiero muy fuerte, y ese respaldo financiero puede venir de capital usurero, puede venir de grandes corporaciones, puede venir de fondos ilegales, puede venir del narcotráfico. Y quienes llegan obviamente apoyados por esos sectores, pero ya vienen para gobernar para ellos, vienen a devolver favores, es decir, que se transforman en gestores de ese poder y de ninguna manera van a hacer demasiado para resolver los problemas de la gente. Entonces, en la medida de que nosotros no entendamos que esta dinámica de hacer más de lo mismo nos va a hacer, eh, tener un futuro igual o peor, no vamos a salir de estas situaciones. Tenemos que pensar de que tiene que haber un mayor compromiso, un mayor protagonismo, una mayor participación de la sociedad para reclamar en todos los niveles, para organizarse, para ver de qué manera podemos cambiar el rumbo, porque este rumbo es un rumbo hacia una sociedad sin futuro y hacia un mundo que va hacia el abismo. Y tenemos posibilidades, por supuesto que tenemos posibilidades, todavía tenemos recursos, los tiempos no son muchos, pero tenemos que empezar primero por cambiar el eje en cuanto a la mirada. Si nosotros miramos la situación con lo que yo digo, ¿no es cierto?, los anteojos de los economistas convencionales, estamos bien, estamos re bien, porque de pronto aumentamos las exportaciones, porque de pronto aumenta el Producto Bruto Industrial, porque, buenísimo. Ahora, con esos anteojos, nosotros vamos a creer que estamos cada vez mejor y vamos a ir hundiéndonos cada vez más. ¿Por qué? Porque los anteojos verdaderos es decir, bueno, cómo vive la gente y cuáles son las perspectivas. Y estamos diciendo, es increíble que una sociedad como la nuestra, que somos tan pocos, que tenemos tantos recursos, tengamos casi 2/3 de la población infantil, de los menores, viviendo en situación de pobreza. O sea, de ellos seguro tenemos la mitad, por lo menos, de los menores, la mitad teniendo problemas de alimentación. Y eso significa, sí o sí, que van a tener daños cerebrales que van a ser irreversibles por el resto de su vida. Entonces tenemos que entender que la realidad tenemos que cambiarla y tenemos posibilidades, pero tenemos que cambiar las políticas, tenemos que cambiar la actitud. No podemos esperar cruzados de brazos que nos vengan a resolver los problemas porque no van a resolverlo ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el capital financiero, ni el inversor externo, ni el poder económico, ni mucho menos el poder político que hoy por hoy responde, lamentablemente, a los intereses del sector económico. Es decir, no puede un gobierno, por ejemplo, entregar el comando de la economía argentina a los usureros más voraces del mundo, que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está diciendo, dice, nosotros queremos que bajen los sueldos, que bajen las jubilaciones, que bajen los subsidios a los desocupados, que aumenten las tarifas de los servicios públicos. Es decir, lo que quiere es seguir saqueando y seguir aumentando esa masa de recursos que se queda el capital financiero en Argentina y que después se transforma en dólares. Esto no es el camino. Yo digo, eso ni siquiera es una opción, pero tenemos que entenderlo entre todos. Luis, muchas gracias
como siempre, muy didáctico y bueno, esperemos que tener la capacidad los argentinos para empezar a participar y llevar adelante los cambios que son tan necesarios a la hora del bienestar el común, ¿no? Lo que dice la Constitución, el bienestar general. Aquí el bienestar es para unos pocos, lamentablemente. La Constitución nos garantizaba la salud, la educación y tantos otros derechos que cada vez los vemos cada vez más lejos. Gracias, un abrazo grande. No, gracias a vos.